Gloria a Dios. Vamos a buscar en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 9. Primera de Timoteo 5, 9. Dice la palabra: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Señor, te damos gracias. En esta mañana nos humillamos delante de ti, Padre eterno, y te pedimos, Padre, que tú nos sigas ministrando tu presencia, que estés presente, Señor, trayendo esa luz, esa verdad, con tu Espíritu Santo, Señor, y edificando a tu iglesia, Señor, a tus hijos que hoy se han venido a exponer a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Bien, esta es una instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo en lo que tiene que ver cómo tratar a algunos miembros de la iglesia, entre ellos viudas, ancianos y esclavos, ¿sí? Uno lo que ve pues es la instrucción de un hombre como Pablo, que es como un arquitecto muy hábil, ¿no? Porque él se describe a sí mismo como perito arquitecto, en cuanto al manejo de las circunstancias que se pueden presentar en un grupo de personas que forman la iglesia. La iglesia parece obvio y parece innecesario decirlo, pero no lo es. Es formada por personas que se adhieren a ella por la fe que practican al planteamiento del Evangelio. Eso es la iglesia, ¿sí? Entonces es un grupo de personas, una asamblea de personas que se sienten convocadas a las cosas del Señor, a la palabra, a la edificación, que se sienten convocadas a seguir el llamado del Señor, después, por supuesto, de haber creído el Evangelio. Eso es la iglesia, ¿sí? Y si queremos ser más específicos, los que están en Cristo son la iglesia. Eso lo forma toda persona que haya nacido de nuevo y está en Cristo. Hay un pasaje que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Entonces, en nuestro caso es muy importante entender quiénes forman la iglesia y cuáles serían los requisitos para ello, ¿cierto? Pero básicamente podemos empezar diciendo que es estar en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, de tal modo que una persona que no está en Cristo no hace parte de la iglesia, a pesar de que pueda estar asistiendo a una denominación determinada, ¿cierto? Lo importante es estar en Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Estar en Cristo. Es distinto a creer en Cristo solamente, ¿no? Yo siento con esa palabra que es un planteamiento más exigente, estar en Cristo, ¿sí? Podemos empezar diciendo, por ejemplo, también que lo que dice la palabra en Efesios, creo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él también vosotros. ¿En quién? En Cristo. Entonces, es una integración a Él por medio de la fe,
¿sí? Por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos permite estar vinculados al Señor en un sentido de como que si fuéramos incorporados en Él, ¿sí? Esa es una forma de entenderlo que nos puede facilitar las cosas para lo que estamos tratando hoy, ¿no? Incorporados en Cristo, ¿sí? Otra palabra que nos habla de eso es que habla de llevar fruto en el Señor. Vamos a buscarlo para formarnos una idea y ya luego dar paso a lo que quiero plantear, ¿no? Entonces, otra cosa de estar en Cristo es el concepto de ser discípulo del Señor. Mire lo que el Señor les dijo a multitudes que le seguían en Lucas 14:25. Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban a él, y volviéndose les dijo, mire esta advertencia del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces también estar en Cristo exige ser su discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Que es una meta del creyente inicialmente y que se consigue con la edificación concedida por la palabra. Ahora, esto parece totalmente contradictorio con lo que veíamos ayer, por ejemplo, que Rahab pidió la redención de su papá, de su mamá, de sus hermanos y hermanas, y decíamos que lo que uno tiene que practicar es una cierta piedad para con su familia, procurando que sean salvos. Esa es la forma realmente de amar de nosotros hacia ellos, es procurando su salvación, asegurándonos de que mientras podamos, que no se vayan a perder. Ese es un concepto, pero no es menos cierto, y podemos contrastar con lo que hablábamos ayer, que hay veces la gente de nuestra familia puede ser enemiga de la cruz de Cristo, enemiga del Evangelio. Entonces, ¿en qué posición nos deja eso? ¿Sí? Bueno, sencillo. Primero es el Señor y su llamado, y debemos intentar que nuestra familia participe de eso por su salvación del alma esencialmente, pero si no hay posibilidades de lograrlo por la dureza del corazón, por la incredulidad de los miembros de la familia, pues sencillamente hay que poner una distancia que no comprometa nuestro discipulado. Ahí es, la distancia no es no hablar, ¿sí? A veces de pronto tienen que llegar a esos extremos porque son agresivos con la fe, agresivos con los planteamientos del Evangelio y ofenden. Yo he conocido personas que han tenido que dejar de hablar con sus padres porque sus padres o hermanos les insultan por su fe o les desafían y siempre que hablan terminan peleando porque les dicen: tú que vas a estar metido allí, cuál es el embeleco ese en el que andas, en ese comportamiento. Entonces ellos han tenido que cerrar canales de comunicación por ese tipo de trato. Pero si, por ejemplo, a uno no le cuestionan, pues no, la distancia no es no hablar. La distancia es que el camino que llevamos es diferente y yo no voy a ceder ante ese camino. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental entenderlo. Entonces, el discípulo de Cristo se adhiere a seguir los pasos del Señor, y eso también corresponde con eso que indicamos que es estar en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que forma la iglesia. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, y aquí viene esto de los pámpanos, ¿no? A ver, eso creo que tiene tilde en la porque no lo encuentro. Pámpanos, ajá. Ahí sí, pámpanos, ajá. Exactamente, entonces en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y vosotros sois los pámpanos. En otras palabras, yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, Cristo nuestro Señor es el árbol
y el tronco del cual se está prendida el creyente y el discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es estar en Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ir mirando qué implicaciones tiene esto. El que permanece en mí y yo en él, mire, permanece en mí y yo en él. O sea, prácticamente una integración completa con Cristo nuestro Señor y su propósito. No es un creyente lejano, un simpatizante de los planteamientos, una persona que simplemente cree en Dios, el que hace parte de la iglesia. Sí, esto es muy importante definirlo porque a veces parece cansón de parte de uno como pastor estar en este plan, por ejemplo, ¿no? Primero que todo, predicando constantemente. ¿Sí? Otra, llamando y exigiendo o en un sentido de una invitación constante a la santificación, por ejemplo. ¿Sí? Una convocatoria constante, por ejemplo, en nuestro ministerio, una convocatoria constante a asistir a las reuniones. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona que no entiende el asunto? Pues dice, es que, a ver, eso es lo de ustedes, eso no es lo mío, eso, yo tengo mi carrera, tengo mi horizonte, tengo mi propósito personal. ¿Sí? ¿Cuál es la cosa? Yo de vez en cuando voy porque me hace bien, porque yo he escuchado eso, ¿no? Que pues ayuda para qué sé yo, para qué será que ayuda, pues no entre tanta cosa. ¿Se me entiende? Pero entonces las cosas a veces uno queda como que ¿qué es lo que quiere? Que todos nos metamos en ese asunto, que todos estemos involucrados. No. Por lo menos esa no es mi meta personal, porque parta del hecho que si uno está aquí como siervo del Señor y es respaldado por Él, en un grado muy irrelevante está lo que uno tenga como aspiración. Uno es un simple siervo de Dios al final. ¿Estamos de acuerdo? Y ya mis aspiraciones no son las mías con ustedes, sino las del Señor con ustedes, las que importan. ¿Sí? Entonces resulta a veces incómodo estar en este rol, ¿no? Convocando, exhortando, edificando, adentrándonos en la palabra. Bueno, eso es para una persona extraña, distante, va a ser inaceptable, ¿estamos de acuerdo? Pero para un discípulo, ojo, para una persona integrada en Cristo, eso es la novedad de vida, eso es lo que importa. ¿Estamos de acuerdo? Estar entendiendo más palabra del Señor, conociéndole más integrado a sus propósitos, ya en santificación concedida por el Señor, pero también en una dedicación voluntaria a Él. Dediquéis vuestros miembros en sacrificio vivo, agradable. Eso es lo que hace un discípulo. O sea, el discípulo no es distante, no le significa poco lo que sea la iglesia y el propósito de Dios. ¿Me doy a entender? Porque aquí dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. Y eso es Cristo. Cristo es la vid. Entonces, ¿quiénes son los salvos? Los salvos son toda persona que haya vivido en una época determinada, en una circunstancia, en unas condiciones geopolíticas, pero que haya creído el Evangelio y se haya sido injertado en Cristo Jesús, ¿sí? Y se haya integrado a Él. ¿Estamos de acuerdo? Y que haya permanecido en Él. Esa palabra es importantísima. Sí, por eso dice, el que permanece, dice, ¿cómo es que dice? A ver, si permanecéis en mí, bueno, acá, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y entonces ahí hablamos del fruto y les remito a esa palabra que el apóstol dio el día jueves. Les recomiendo muy enfáticamente en que se den la oportunidad de escucharla, que no la escucho, importantísima palabra. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sí? El fruto es un resultado de la obra del Señor en nuestras vidas, de la fe que podemos nosotros observar, y es necesario que se observe en nosotros para que nosotros tengamos como el sello de autenticidad, de que somos cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante indicarlo. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Gravísimo. Lo que está diciendo ahí prácticamente es que la salvación
está en los que están en Cristo, ¿sí? Los que están en Cristo. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Entonces también, por ejemplo, podemos indicar aquí que es necesario el fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Eso es importantísimo, mis hermanos. Si en nosotros no hay fruto de arrepentimiento, usted no puede ser considerado miembro de la iglesia local, ¿estamos de acuerdo? Y por supuesto miembro de la iglesia de Cristo en general, miembro del cuerpo de Cristo, que es formado con todas las ramas que están a lo largo de la historia y a lo largo de la tierra, ¿no? A lo largo y ancho del globo terráqueo, digámoslo así. Yo me voy a permitir hacer esta interpretación que no tiene por qué ser tomada como doctrina, pero es una forma que creo no contradice el dogma que estamos leyendo aquí, el Evangelio y las cosas de la teología del Señor, ¿no? Y es lo siguiente: yo me imagino a Cristo como un gran tronco enorme, lleno de vida eterna para entregar, ¿estamos de acuerdo? Y novedad de vida. Y el Señor, los ministerios que son respaldados por Él, que son delegación de Él, son como una rama grande, en la cual comienzan a salir ramitas más pequeñas que son los miembros de ese grupo. Entonces, si nos imaginamos eso, podemos ser tolerantes con otros ministerios y sus actividades ministeriales, porque es que a veces hay una cosa que pasa y es que la gente cree erróneamente que somos los únicos en los cuales el Señor se ocupa, y somos los únicos que tenemos la verdad, y somos los únicos que tenemos, y eso es un error. El Señor a su cuerpo lo sostiene, y son muchos, ¿sí? Lo que sí quiere el Señor es que haya orden, ¿sí? Que ahí donde Cristo se te reveló, pues ahí en una buena cantidad de casos debe permanecer el creyente, creciendo en esa ramita, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que debe suceder. Y nosotros debemos entender que el Señor está en su proceso con otros ministerios y con nosotros también está en un proceso como individuos y con otros individuos. Ya uno por ahí obviamente sabe que hay grupos de personas con doctrinas falsas, ¿no? Con doctrinas de demonios. Ahí es otra cosa. Eso no es estar en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, toda vez que se predique el Evangelio y que lo hayamos creído, podemos estar tranquilos en cuanto a ¿qué? En cuanto que estamos en el camino de la salvación, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Entonces hay que permanecer en el Señor. Permanecer es entendemos es la integración en Él, ¿estamos de acuerdo? No entenderse como aparte, ¿no? Ya nuestra vida es en Cristo, por Cristo y para Cristo, así es la cosa. Mire qué bonita descripción. Para nosotros ya es estar en Cristo y para Cristo, ¿sí? Esa es la cosa. ¿Y qué pasó? Usted dice, ¿y qué pasó con mi horizonte personal y todo eso? Todo eso tiene que tomar un lugar inferior en tu vida, ¿estamos de acuerdo? Y mi trabajo, ¿y será que tengo que meterme así, integrarme al cuerpo y ser parte del cuerpo? Sí, tienes que hacerlo como parte de un fruto personal, ¿estamos de acuerdo? Que permita a uno sacar la conclusión, bueno, esta persona la meto en la lista, y eso es lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando. Si permanecéis en mí, ojo a esto, iglesia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ojo a esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vuelvo a hacerles la remisión a esa prédica del jueves. Es importantísima que se la escuchen. Si se toman en serio esto, pues. Si no se lo toman en serio, no. Pues, sí. Tranquilo, no se la miren. Puede hacer una serie o cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? No hay ningún problema. Pero si usted se está tomando en serio este camino, escúchela, porque le va a dar respuesta sobre esto que estamos hablando, y yo no me voy a meter ahí porque quiero pasar al otro, ¿sí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que está en Cristo?
los frutos del discipulado, ser discípulo y los frutos de estar en Cristo. No te confundas con eso. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay eso, como se dice, usted es chiviado. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, ¿eso a quién le corresponde verlo? Obviamente al Señor. El Señor es el que lo ve. Uno no va a juzgar. ¿Okay? Pero entonces, ¿a quién meto en la lista? Aquí viene el asunto. Volvamos entonces a Timoteo. Porque el apóstol Pablo le está diciendo en 1 Timoteo 5:9, le está diciendo lo siguiente a Timoteo: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con esa lista? Uno entiende con eso que está allí que la iglesia que Timoteo pastoreaba, como todas las demás, la de Tito también, la que estaba pastoreando Tito, la que estaba pastoreando Demas en su momento, Epafras en su momento, Apolo en su momento, todos siervos del Señor, ¿cierto? Epafrodito hay otro, bueno, hay varios ahí, ¿no? Onésimo, qué sé yo, o Filemón, bueno, ya me perdonarán ahí ya la imprecisión, pero lo cierto es que cada una de ellas llevaba una lista, ¿sí?, de personas, de los que se consideraban miembros, y particularmente una sublista, digámoslo así, de personas que, siendo miembros, necesitaban ayuda, ¿sí?, una ayuda especial. Entonces, hay un tipo de miembro que hace parte de la iglesia que se lo debe contar. Entonces ustedes ven que nosotros también llevamos lista, ¿sí? Y al final del día, los verdaderos miembros de la iglesia son aquellos que están ahí presentes a lo largo de años, están ahí, uno los conoce, los identifica, sabe de su testimonio, sabe de su fruto, sabe de su servicio y todo lo demás. Porque a veces aparece en la lista de contabilización de nuestros registros, por ejemplo, una persona que viene 1 o 2 veces cada cierto tiempo, pues, y que no tiene frutos de arrepentimiento y que no tiene nada, se la puede contar como una estadística, digamos, como un parámetro de medición, pero no se la puede tener en cuenta como miembro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si quisiéramos hacer algo como lo que sucedía acá, que tenían una lista también para quiénes vamos a ayudar, ¿sí?, porque son gente en estado de vulnerabilidad, pero son discípulos, son miembros de la iglesia, entonces, ¿a quién meto en la lista? Entonces, el apóstol Pablo le dice: no me vayas a meter ahí una viuda menor de 60 años. Mire qué cosa. ¿Por qué? Porque hay gente que el estado de viudez, digámoslo así, de una persona que por supuesto se entiende que dejan en vulnerabilidad a la mujer que queda viuda, ¿estamos de acuerdo? Ese estado es un estado que a veces no solamente es como un rótulo, pues se le murió el marido y ya, pero la persona no tiene frutos de arrepentimiento, no ha servido a los santos, no ha lavado los pies de los creyentes, como dice. Entonces es como que, digamos, tiene el requisito de que se le murió el marido, pero no tiene el requisito de ser un verdadero miembro creyente de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Para que la iglesia le ayude, porque nosotros podemos y debemos ayudarnos entre nosotros, ¿estamos de acuerdo? Pero debemos saber qué conviene, qué tipo de ayuda conviene ofrecer y a quién, ¿sí? Eso es importante entenderlo. ¿Y a quién? Porque lo primero es que a la iglesia no se va por ayuda o comida, por ejemplo. Ustedes en eso lo tienen clarísimo, ¿sí? Pero hay ministerios que tienen una forma de operar errónea. Recuerdo hace tiempo se integró a nuestro ministerio una persona que venía de otro ministerio, y una de las prácticas que él tenía era llevar comida a los cultos, porque llegó a ser como líder en nuestro ministerio, pero tenía esa forma de operar del ministerio del cual venía, y costó mucho quitarle eso, ¿no? ¿Por qué? Porque él sentía que debía hacerlo, bueno, no sé, venía formado así. Y entonces, ¿qué pasa? Que el creyente verdadero no está por la comida ni ningún tipo de ayuda que pueda ofrecerse, que no sea
derivado del Evangelio y su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Del Evangelio y la verdad de la palabra del Señor. O sea, el principal insumo de lo que se ofrece en la iglesia es la verdad espiritual, la sana doctrina, ¿sí? Lo principal que se ofrece es el Evangelio y la dirección espiritual, es lo primero, ¿sí? Y eso es lo que el creyente viene a buscar y aquello que llena su vacío y su necesidad espiritual. Por eso el creyente verdadero, que cree en el Evangelio, se siente servido cuando viene a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Se siente servido, siente recibí de parte del Señor lo que vine a recibir. ¿Y qué se le dio? Nada más que lo más importante, que es la verdad del Señor, la doctrina, la instrucción, el Evangelio, la profundización en las Escrituras y por supuesto el suministro del Espíritu Santo, ¿cierto? Que sucede cuando oímos con fe. Entonces, puede ser que la viuda no tenga, sino que se le murió el marido, pero no tenga ningún fruto de arrepentimiento. Entonces dice, no la metas. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir, ¿quiénes forman la iglesia? Aquellos que tienen unas características parecidas a las que voy a decir, mire, en cuanto a la viudez, ¿no? Y todo eso. ¿Qué dice? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Porque antes de eso puede ser que la persona no sea una viuda de verdad, sino que diga, no, pues ya voy a buscarme otro compañero, ¿sí? Y andar desordenadamente en placeres, que eso no corresponde tampoco con un fruto de arrepentimiento. Ahora, usted me dice, aquí no hay un caso de viudas, digámoslo así. Entonces usted me dice, ¿qué pasa conmigo que soy joven? Si un joven va a ser integrado a la lista, debe ser una persona que no esté entregado a los placeres, ¿sí? Y que esté, digámoslo así, resistiendo y huyendo de las pasiones juveniles. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, es lo mismo. Y ustedes saben que yo de moral, eso a mí no me gusta hablar porque eso es un territorio minado para todos nosotros. Pero estoy hablando de frutos de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque si, por ejemplo, hay un joven en la iglesia que supuestamente se congrega y quiere servir y todo, pero está desordenadamente viviendo en fornicación, en impureza, ¿estamos de acuerdo? En una práctica, digámoslo así, que es de esos don Juanes que van mujer tras mujer, una por una, ¿estamos de acuerdo? Nos ha tocado tratar casos así en la iglesia, de hombres que son, mejor dicho, que es un peligro pues en la iglesia eso, porque comienzan a levantar las mujeres, hermano, ¿sí? Una tras otra, ¿sí? Y a veces tienen un comportamiento pecaminoso y que denota que no hay arrepentimiento, ¿sí? En el sentido en que tienen 2, 3, varias al mismo tiempo dentro de la iglesia, ¿sí? Y uno dice, pero eso, ¿cómo lo entendemos? ¿Sí? Entonces es incorrecto. No estamos frente a un nacido de nuevo, estamos frente a una persona que tiene un comportamiento que no exhibe frutos de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa persona puede seguir teniendo su concupiscencia dentro, pero si es un arrepentido va a ponerse en una actitud de fe que resista ese mal comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Se ordene, básicamente. Entonces a ese no se lo puede poner en la lista de la iglesia, ¿sí? Y es joven, y no estamos hablando de viudez, estamos hablando de un concepto que está detrás, ¿sí? Ahora, si necesita ayuda, la iglesia no está obligada a ayudar a aquel que no tiene una dignidad ganada dentro de la iglesia, y se los voy a demostrar con lo que sigue. Que tenga, dice, no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, porque el matrimonio, eso sí, es una institución ordenada que el Señor sí bendice. Entonces no se trata de que, por ejemplo, la persona o el joven no se case, no, que tenga orden en su matrimonio, en su vida, que haga las cosas bien, ¿estamos de acuerdo? Esa persona entonces es tenida en cuenta como alguien que por obediencia al Evangelio y por obediencia a la fe se ha conducido correctamente. Mire, y estoy hablando de la persona que mejor defiende el Evangelio es Pablo.
Sin embargo, él habla de obras aquí. Que haya sido esposa de un solo marido. Entonces puede haber, y vuelvo al caso, de una viuda que pues haya tenido una vida desordenada, ¿sí? Y quiera mantener esa conducta. No es correcto. Entonces no pareces estar en el discipulado. Ojo a todo lo que estoy diciendo. Que tenga testimonio de buenas obras, o sea, que no, ella no diga yo estoy haciendo buenas obras, sino que tenga testimonio significa que otros digan tiene buenas obras. Eso significa buena conducta, buen desempeño, que es una persona con cierta dignidad ganada en la comunidad de creyentes, ¿cierto? Si ha criado hijos es algo bueno. Acá en la otra versión dice que sea tales como criar hijos. Una buena obra es criar hijos, porque es una labor de devoción, ¿no? Es una labor de dedicación, de disciplina. O sea, eso de criar hijos es un servicio abnegado. Y si una persona puede criar hijos, queda formada para servir desinteresadamente a la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, criar hijos se asocia por el mismísimo Pablo a una buena conducta y una conducta elogiable. Y usted me dirá, pero eso cualquiera puede serlo. No, señor. Hay madres que abandonan a los hijos, ¿sí? Hay padres que abandonan a los hijos, porque esto también aplica en el sentido, pues, de la paternidad, ¿no? Y no ejercen un cuidado sobre ellos, ni una dirección, ni un ejemplo. No son pacientes para las etapas de los chiquitos. No se dejan de dedicar a las cosas, digamos, a los intereses personales para dedicarse a los hijos, porque eso es así. Uno, por ejemplo, yo que estoy en el proceso de la paternidad junto con mi esposa, uno se da cuenta que eso es ya una dedicación, y eso forma mucho. Yo sé que si una persona vive toda su vida sin tener hijos, puede que no tenga muchos problemas, eso es algo claro, ¿sí? Puede que no tenga muchos problemas, pero va a carecer de una estructura en carácter necesaria, considero yo. Ya lo he comenzado a ver así, ¿sí? Carece de una estructura necesaria para la vida, para afrontar la vida, para muchas cosas y para entender muchas cosas, ¿sí? Los hijos le dan a uno le exigen a uno ciertas cosas que pues evidentemente contribuyen a la formación del carácter. Una de ellas es no ser una persona egoísta, ¿sí? Una persona egoísta, ensimismada, digámoslo así, cerrada en sí mismo. Eso lo logran los hijos. Bueno, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Sigamos leyendo ahí. Si ha practicado la hospitalidad, también un detalle importante que aquí nos es señalado. ¿Cómo dice la otra versión? Practicar la hospitalidad. Bueno, ¿qué tiene que ver? Esto no es un tema de simplemente ser servicial, ¿no? Porque ser servicial es algo bueno, ¿cierto? Hay gente que es muy servicial, que es un rasgo bonito, es un rasgo loable, es un rasgo bien interesante, pero aquí no está hablando de una hospitalidad genérica, digámoslo así. Está hablando de que la gente de la iglesia sepa o tenga testimonio de que ha practicado la hospitalidad. Significa que ha sido una persona hospitalaria y ha sido servicial para con todos aquellos que están en algún momento involucrados con la obra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, le dice, no me metas en esa lista a una persona que no haya hecho nada por la iglesia. Ojo, eso es importante, hermano. Porque hay gente que puede criticar la iglesia porque no hace obras sociales, ¿sí? O porque no ayuda. Y está bien, si alguien quiere hacerlas, que las haga. Pero la iglesia y sus recursos no pueden estar dirigidos a ayudar gente por ejemplo, que no ha tenido un comportamiento que pueda ser dignificado dentro de la misma comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Se les puede ayudar ocasionalmente, como les conté que uno lo hace y la iglesia lo ha hecho. Salem lo ha hecho. Pero con sus miembros, Salem, con los miembros, con los siervos, ya es un cuidado mayor, ¿sí? Y se puede hacer, y la Biblia lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Pero no con todos.
si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ojo, la viuda que se inclina para lavar los pies de los santos, ¿qué significa? Viene en este sentido, en la época en la que esto se escribió, significaba esto, que venía el predicador, venía el siervo, venía la persona que portaba el mensaje, ¿sí?, a la comunidad, y la primera que lo recibía era esa viuda que ya no estaba dedicada a los placeres, que ya no estaba dedicado a la vida desordenada de ninguna clase de tipo sexual, que había sido esposa de un solo esposo. Bueno, entonces ahí y se inclina y lava los pies. Eso es un servicio a los ministros, importantísimo también, ¿sí? Entonces, esa me la tienes en cuenta y a esa le ayudas. Y le ayudas si no tiene quien vea por ella, porque si tiene quien vea por ella, pues que los miembros de su familia aprendan primero a ser piadosos con los miembros de su propia familia, que era lo que veíamos ayer. Pero si no, la iglesia puede acobijar a esa persona, ¿sí?, con sus necesidades. Y les repito, ustedes de pronto no lo saben, muchos, pero yo sí, porque pues estoy desde el principio aquí. La iglesia Salem lo ha hecho por mucho tiempo en muchas circunstancias, ¿no? A veces hasta ha ayudado erróneamente a personas que no tenían estas características, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no lo digo para decir no se va a hacer, no. Sencillamente tiene que calificar la persona, ¿estamos de acuerdo? Tiene que calificar. Y ahora, más allá de la ayuda, porque gracias a Dios puede ser que usted tenga quien vea por usted esté saciado, usted tenga ropa, tenga lo necesario, tenga trabajo. Más allá de eso, lo que trato de resaltar es quiénes pueden ser considerados pertenecientes al cuerpo. Eso es lo que trato de resaltar. Si ha lavado los pies de los santos. Entonces, en aquella época, el lavar los pies era un servicio muy humillante, digámoslo así, pero de mucha honra hacia la persona que estaban realizándoselo. Nuestro Señor hizo eso, lavó los pies de sus discípulos, porque los pies se ensuciaban por el camino, todo eso. Entonces, lavaba los pies. Un servicio abnegado significa eso. ¿Qué debe tener un miembro de la iglesia? Que se le pueda decir, este es miembro de esa iglesia, y se le da un valor por eso. Incluso se le da, digamos, un respaldo comunitario, digámoslo así, como de iglesia, una persona que haya tenido un servicio abnegado a la iglesia. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora eso quien primero lo paga es el Señor, obviamente. O sea, aquí ustedes saben bien que los siervos del Señor es un honor que hemos recibido, pero además también es un lugar donde vamos a ser recompensados. ¿Lo creemos? Es importante recordárselos. Bueno, si ha lavado los pies de los santos, la metes. Si no, no. Si es de una persona que no se la ha visto en ningún momento, que no se la ha visto mover una silla, que no tiene, mejor dicho, que no la conoce nadie, ¿sí?, en la iglesia, no es considerada miembro. ¿Me doy a entender? Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, mire, este también es importante, es decir, ayudado a los que sufren, una persona que ha sido un ayudador de los afligidos también, y si ha practicado toda buena obra, entonces la puedes meter. Para nosotros, entonces, como aquí tenemos que hablar de los casados, de los solteros, de las viudas, de los jóvenes, de los viejos, es que deben haber los siguientes: tener testimonio de buenas obras. Los casados, esposo de un solo marido, si ha criado hijos, ¿sí?, si ha practicado la hospitalidad. En el caso de los jóvenes, los solteros o las personas, se trata es de un servicio a la iglesia que se vea, que se perciba y que dignifique a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Estos asuntos no son contradictorios del Evangelio. La persona sigue estando en deficiencia moral. La persona puede caer en tentación, puede caer en una situación puntual, un tropiezo personal. ¿Estamos de acuerdo? En el que, por ejemplo, haya una caída en un sentido, por ejemplo, de pecado sexual, por ejemplo, ¿sí?, como fornicación. Pero eso no lo va a descalificar de ser miembro. Pero es la práctica lo que les digo.
¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que haya sido esposa de un solo marido. Esa es la práctica, la consistencia. Entonces ahí uno lo considera. También que haya servido. Por eso cuando alguien que ha servido cae, mis hermanos, por favor, entendamos esto. A la Iglesia de Cristo le falta mucho entender esto. Cuando alguien que ha servido cae, hay que guardar, cubrirlo, perdonarlo, ¿sí? Y orar por esa persona. No rematarlo, ¿estamos de acuerdo? Y es tremendo, pero, por ejemplo, en la historia de la Iglesia, a lo largo de los años, ¿sí?, de la Iglesia, Dios ha levantado gente muy prominente que ha caído en un momento dado, ¿sí? Porque eso de caer es una cosa, es una puerta que se abre muy fácil, ¿estamos de acuerdo? ¿Y sabe qué han hecho algunos? Destruir, alegrarse con su caída. Eso es contradictorio. Eso no, esa persona que está alegrándose por la caída y destruyendo, esa persona es la que aparentemente no debe ser parte del cuerpo. Pero por lo general el que cae y está en el cuerpo se arrepiente y se humilla y soporta el trato y soporta las malas miradas y ¿sabe qué hace? Se humilla delante de Dios y busca restauración. Siervos de talla enorme han tenido esa experiencia a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Hay libros acerca de eso. Dios restaura a los que caen en algún momento dado, que son personas que han servido. ¿Estamos de acuerdo? Son personas que han servido. Es más, les voy a decir, Dios es fiel con los que han lavado los pies de los creyentes, con los que han practicado la hospitalidad para con los santos, para los que han socorrido a los afligidos. Dios es fiel. Y todo eso en un sentido englobado del Evangelio. No es simplemente hacer la buena obra, simplemente soy bueno. No, es hacer la obra por la fe en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Ojalá me esté explicando como espero, pues, ¿no? Si alguien cae en un sentido puntual, esa persona se arrepiente, todo eso. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Lo cubre, lo acoge, lo perdona. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero hay otros que no. Hay otros que son practicantes del pecado, reincidentes una y otra vez. Si es mujer y es viuda, está como dice en el versículo siguiente, es que esto no es cuento mío, mire, versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? La cosa es que yo me quiero casar, dirá alguno. ¿Será pecado eso? Si eres una viuda, ¿sí?, que se te murió el marido y fuiste fiel y todo eso, pues lo ideal sería que no te dejes impulsar por los deseos. Porque incluso el casado debe vivir restringiendo sus deseos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, todo eso. ¿Sí? Adulterio, todo eso. O sea, el casado y el que no lo está, o el viudo, tiene que, o sea, aquí vamos asentando un concepto. Rebelarse contra Cristo es vivir impulsado por sus deseos. ¿Me escucharon? ¿Sí? Un miembro del cuerpo de Cristo no puede estar gobernado por sus impulsos y sus deseos carnales. No. Debe restringirlos, debe cuidarse de dar ciertos pasos. ¿Estamos de acuerdo? Que cayó, listo. Ahí es la autoridad ministerial disciplina, por ejemplo, eso es clave. Y si no lo hace la autoridad ministerial, lo hace ¿quién? El Señor mismo. El Señor mismo disciplina y sana a la persona que cayó ocasionalmente. Pero la persona que tiene una conducta así, impulsada por sus deseos, constantemente, que no está anclada en Cristo, es una persona que despierta una cierta duda respecto de realmente si pertenece o no a la Iglesia. Por eso le dice, viudas más jóvenes no admitas. Eso significa que viudas hasta los 59 años no calificaban para ser contadas en esa lista de ayuda especial. Sí. Mire eso. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea, esto es denso, ¿no? Yo no me voy a
No pretendo desglosarlo todo hoy, pero aquí dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, es decir, aquella persona que habiendo conocido de Cristo y habiendo supuestamente practicado una fe genuina, luego entonces se aparta, impulsado por sus deseos, a una práctica desordenada, y no ha servido a los santos, y no ha estado lavando los pies de los creyentes, y no ha practicado la hospitalidad, ¿qué quiere? Hay otros que llegan al atrevimiento que quieren que en la iglesia hable cualquiera, ¿sí? Que en la iglesia hable cualquiera, levante su voz y diga, yo tengo una interpretación. Si hay gente que no tiene cero dignidad, ¿ustedes me escuchan a mí? ¿Sí? Porque han visto mi trayectoria, así es la cosa, y porque tengo una delegación de parte del Señor, ¿sí? Y la gente se demora en recibir a personas que no les ven un peso, cierta autoridad, un cierto peso, ¿sí? Y eso es comprensible. La iglesia dice, no, yo estoy acostumbrada a esa palabra, conozco el servicio de esa persona, le recibo, ¿sí? Y por eso cuando yo delego, partiendo del hecho, mi esposa, por ejemplo, es una persona que claramente está en esa condición de haber servido y tiene toda la dignidad aquí, ¿estamos de acuerdo? O como por ejemplo cuando el apóstol me delega a Salem, yo a veces voy tímido allá. Les voy a decir por qué, ¿no? Porque allá hay gente que está en este mismo oficio, gente que sabe, gente que ha pagado el precio. Entonces yo voy a veces así como, pues, le voy a hablar gente respetable en la fe, ¿sí? Pero al final me están dando un honor, por supuesto, una dignidad, pero quien me la está dando conoce mi servicio, ¿estamos de acuerdo? No es cualquier aparecido que vaya usted, cárguese, ¿sí? Y la gente fiel del cuerpo, la gente sabe a quién honrar. Eso sí, sabe quién es quién en el cuerpo. Esa es otra cosa. Uno sabe, esa viuda es bien. La gente del cuerpo, los propios del cuerpo saben quién es quién ha servido, quién ha estado presente. Por eso cuando yo delego también acá, entonces después por supuesto de mi esposa, a veces delegamos a una o dos personas para cubrir que estamos en alguna actividad nosotros, todo eso. Esas personas por lo menos yo les conozco el servicio, ¿sí? Suficiente con eso, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí dice gente, no, yo no voy porque está tal persona, tal. Mal. Entonces cuando tú estés dando tus primeros pasos y alcances un poquito de dignidad, va a venir otro sublevado, digámoslo así, que no va a recibir. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que todos vayamos creciendo y que nos conozcamos y que sepamos, tal persona hace este oficio en la iglesia, lo ha hecho por años. Eso es una dignidad. Mire, si usted tiene alguna necesidad, cualquier cosa, la misma iglesia se involucra en la necesidad y es legítimo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Es legítimo hacerlo. Pero no es que, sí. Entonces hay unas ideologías hoy que en la iglesia puede hablar cualquiera, gente que no ha pagado el precio, no sabe lo que es tener un lugar, sostenerlo, mantenerlo para la edificación de los creyentes, no ha servido a nadie, ¿estamos de acuerdo? No, señor. Entonces, el caso es que debe comportarse así y debe entenderse de esa manera. Bueno, esto pues va larguísimo, ¿no? Es largo. En algún momento hablamos también de los ancianos y de los esclavos y de todo y los deberes para con los demás. Pero les dejo eso en cuanto a la lista, para que tengan en cuenta. Si el Señor nos hiciera ver la lista, no va a estar allí todos los que creemos que van a estar. Va a estar el que haya tenido frutos de arrepentimiento, todo lo que hemos hablado hoy, y debe entenderse eso para que nosotros maduremos y entendamos la demanda del Señor en ese sentido. Vamos a orar.